Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Autoestéreo. Me da mucho gusto estar con ustedes y antes que nada quiero disculparme con ustedes si escuchan ruido y aeropuerto y todo. Es porque estoy en el aeropuerto de Guadalajara precisamente para salir rumbo a Ciudad de México a conocer la nueva generación, la cuarta generación de Ford Escape que se presentará en un rato más en la noche. Y bueno, pues quería estar con ustedes y platicarles un poco de esto, ¿no? Pero esto más bien lo vamos a platicar el día de mañana. Yo creo que hoy vale la pena platicarles de una nueva versión de Volkswagen Tiguan que se presentó bueno, no se presentó, fue publicada por lo menos el día de ayer, que es una edición Tiguan, edición limitada, ¿no? Así muy creativo, pero que me hizo recordar un poco las ediciones limitadas y quería platicarles de si realmente vale la pena o no. Porque es muy común en algunas marcas principalmente, como Volkswagen, como Nissan, como Chevrolet. Yo creo que son las reinas de las ediciones especiales. Y bueno, FCA también tiene por ahí. Bueno, FCA es que no los llama ediciones especial o limitadas, sino que saca una edición Platinum, Iridio, Titanium 3 y se mantiene un cierto tiempo y luego desaparece y nadie se da cuenta. Entonces juega un poquito más con eso, con una versión no especial, pero que finalmente tiene una fecha de caducidad, por así decirlo, ¿no? En términos prácticos podría decirse que sí, es una edición especial, aunque ellos no lo nombran así, pero tanto Chevrolet como Nissan como Volkswagen sí tienen este tipo de ediciones especiales o limitadas. Y por ejemplo de Nissan, yo recuerdo mucho desde los 90s o 2000, principios de los 2000. Recuerdo mucho principios de los 2000 en el Sentra, el primer Sentra que se conoció como tal, después de Tsuru, que había una edición limitada con una parrilla cromada horrible. O sea, si la estética del coche ya era como difícil por esta parte trasera que salía de todo lo tradicional en aquel momento, ¿no? Con una cajuela muy levantada y unas calaveras delgaditas. La edición limitada era horrible. Yo no sé, discúlpenme si alguno de ustedes tuvo una de ellas, pero la parrilla cromada era como agarrar una parrilla de Rolls Royce, hacerla chiquita y ponérsela al centro. Se veía realmente muy mal. Y después llegaron otras ediciones, hasta, por ejemplo, el Sur Buen Camino, ¿no? O sea, Nissan creo que se caracteriza mucho por eso. Obviamente ya han mejorado mucho el término estético. Las últimas que han salido de Nissan son las ediciones Midnight, que no tiene otra cosa más que es el mismo coche con todo negro, ¿no? O sea, o en color. Por ejemplo, hay una NP300 Midnight Edition que tiene un poquito de equipo como si fuera la diesel, ¿no? Faros LED, etcétera. Y asientos de piel, una piel muy comercial. Y este color como gris negro raro, los rines son totalmente negros y bueno, ya es una edición Midnight. Así hubo Altima, así hubo Máxima, me parece que también hubo Pathfinder y Chevrolet, por ejemplo, también sacó hace poquito una edición Midnight de Equinox, que es toda negra, ¿no? Y que bueno, finalmente si hay gente a la que le gusta, le llama la atención este tipo de, de diferencias o de acabados estéticos y ayuda mucho a la marca a sacar inventario, o sea, a jugar un poquito con el inventario, darle un impulso al modelo. En algunas ocasiones te dan un poco más, en la gran mayoría no te dan más que este tipo de cosas, no un acabado, rines pintados, porque aparte son los mismos rines, nada más en negro, ¿no? O sea, ni siquiera es que sean rines diferentes en muchos casos. Pero Tiguan edición limitada me parece que sí está siendo una edición inteligente. Volkswagen ha tenido diferentes ediciones como Jeans. Seguramente muchos de ustedes recuerdan el Volkswagen Sedan o el Bochito edición Jeans. Era muy bonito. Hace poco salió un Golf Style. De hecho, esa línea Style que salió en Golf y también en Jetta en su momento, creo que debió de haber sido una línea que se debería de haber quedado en la gama de los modelos Volkswagen. Porque era entre Trendline y Comfortline a un precio atractivo y te daba algunos detallitos estéticos interesantes. El equipamiento en general era el mismo, pero el precio no subía tanto, es decir, era un ligero incremento en precio, pero por ejemplo, recuerdo mucho en el Golf, era una mejor tela, era un poquito más de equipo en algunas cosas, sí eran rines diferentes, un poco más, o sea, sí sentías que estabas obteniendo algo de valor realmente por lo que estabas pagando por ese extra por el coche y que quedaba en precio entre Trendline y Comfortline, entonces no era que fuera mucho más caro, sino simplemente es, mira, es un poquito más, ¿no? Y un poquito más de precio. Y si te gusta, pues adelante, ¿no? Y creo que era una versión agradable. Y Tiguan edición limitada precisamente llega
como una opción muy inteligente para quien quiere una Tiguan y que responde a la llegada principalmente de Tarraco, ¿no? De Seat Tarraco, que llegó siendo una gran relación valor-precio y con buenos acabados, con mucho equipamiento de seguridad, etcétera. ¿Qué tiene diferente esta edición limitada de Tiguan? Tiene rines de 18 pulgadas, rieles en el toldo en color plata, las carcasas de los espejos, es decir, las tapitas de los espejos exteriores también son en color plata, perdón, y tiene un nuevo color azul petróleo, además de otros 4 colores. Está disponible o va a estar disponible en versiones de 5 y de 7 pasajeros y utiliza como base la versión Comfort Line, es decir, es la Comfort Line más un piquito de equipamiento y tiene algunas cosas que a mí sí me parecen interesantes, como por ejemplo el cargado inalámbrico y la apertura eléctrica de la cajuela, además de que tiene control cruzado adaptativo. No especifican si tiene frenado automático de emergencia, pero pues van un poquito de la mano, entonces yo quiero suponer que sí. O sea, el control cruzado inteligente, o para tener frenado automático de emergencia, necesitas control crucero inteligente y viceversa, ¿no? Entonces, aunque no lo especificaron, yo quiero pensar que sí. Tarraco lo tiene, entonces la Tarraco Excellence lo tiene, entonces yo creo que pues sería muy inteligente de parte de Volkswagen también tenerlo. Detector de cansancio, monitoreo de punto ciego, cámara de asistencia de reversa y freno multicolisión. El freno multicolisión, ¿qué es lo que hace? Si tú desafortunadamente tienes un accidente que no fue evitable, por ejemplo, no sé, en un cruce alguien se pasó el alto, te golpea de lado, tú en lo que reaccionas y en lo que tomas de nuevo el volante, etcétera, y vuelves a frenar, ya recorriste algunos metros. Entonces, el freno multicolisión lo que hace es, al detectar esto, al detectar un accidente, frena por sí mismo y evita que el coche siga circulando sin control, ¿no? El motor es el mismo, el 1.4 litros de 150 caballos de potencia, turbo, la caja de DSG, etcétera, y llega en precios de 524,990 pesos para la versión de 5 pasajeros y 539,990 pesos para la versión de 7 pasajeros. Sí es un precio que definitivamente no todo el mundo puede pagar. Sin embargo, y alguien me preguntaba, oye, ¿cómo queda frente a Tarraco, no? Pues queda exactamente en medio. La versión Style de Tarraco empieza por encimita de los 500,000 pesos y termina casi en los 600,000 pesos. Y esta Tiguan está por encima de la versión de entrada de Tarraco, pero por debajo de la versión más equipada. No tiene el nivel de acabados de Tarraco. Tarraco me parece que tiene un mucho mejor nivel de acabados, ¿no? En general se siente mucha mayor calidad. Estéticamente también me gusta más Tarraco, o sea, ya es a gusto personal, ¿eh? Eso no quiere decir que sea mejor ni peor. Finalmente es el mismo coche, ¿no? Mismo motor, misma caja, misma plataforma, mismas medidas, o sea, es el mismo coche, pero creo que SEAT ha hecho un trabajo más inteligente con Tarraco en términos de acabados y de sensación de calidad que lo que ha logrado Volkswagen en Tiguan, ¿no? O sea, algo que ha pasado en los últimos modelos de Volkswagen es enfocarse mucho en la reducción de costos y crecer los modelos. Entonces tú te subes al Passat, por ejemplo, y dices, ay, ¿no? Y te subes a Tiguan y es mucho mejor que antes y es una buena camioneta, pero todavía tiene algunos plásticos que dices, ay, ¿no? O sea, como que... Y Tarraco no, Tarraco sí te da esa experiencia de estar en una camioneta europea, por así decirlo, que sientes que todo está bien hecho, que los plásticos son agradables, o sea, que sí es una camioneta que te está dando un buen valor-precio. Sin embargo, pues la versión básica de Tarraco empieza por arriba de los 500,000 pesos, ¿no? O sea, todo tiene un costo. Tiguan empieza por arribita de los 400, entonces es como unas por otras, ¿no? Queda en medio, yo creo que si tú quieres algo intermedio entre la Tarraco de entrada y la equipada, con más o menos algo de equipo. Antes no lo encontrabas, ahora lo encuentras en su prima, en Volkswagen Tiguan, ¿no? Entonces una movida interesante de parte de la marca. Y yo me tengo que ir a un corte, les quiero recordar nuestros teléfonos 3122-4200, 3122-4266 y el número de WhatsApp para que me manden sus preguntas es 33 18 80 76 41. Soy Alonso Maldonado y ahorita regreso con más de Auto Estéreo. Ya estoy de regreso con ustedes, amigos, y voy a empezar a contestar algunas de las preguntas que me están haciendo llegar a través de WhatsApp y a través de Twitter. Oigan, y si ustedes no me siguen en Twitter, es un gran momento para que lo hagan. Lo pueden hacer como @Alonso0 y también en Instagram como Alonso Maldonado 0, ¿no? Es un buen momento para hacerlo. Y por acá Carlos nos pregunta, Duda, ¿qué opción sugieres entre Accent, City o Río?
En los tres casos sería la versión más equipada o bien algún otro que recomiendes del segmento. Carlos, yo creo que ninguno de los tres es ahorita el más recomendable. De hecho, Accent y City son de los menos recomendables porque es de las peores relaciones valor-precio que tienes en el segmento. Río, el más equipado, cuesta 321,000 pesos. O sea, ya te puedes comprar el Versa Platinum, por ejemplo, que tiene frenado automático de emergencia, faros full LED, asistente de cambio involuntario de carril, alerta de tráfico cruzado. O sea, es un producto que da mucho mayor valor. Yo creo que en cualquiera de las versiones, hoy por ejemplo en sedanes, el nuevo Versa 2020, así como Virtus o el Río, salvo la versión L, son de lo más recomendables si quieres un sedán. Si puede ser un hatchback, ahí por ejemplo el Swift Boosterjet 1.0 me parece que es la opción más interesante por manejo, Ibiza también y Mazda 2. Mazda 2 sedán también es una opción interesante y alguien me preguntaba el otro día, aprovecho para aclarar, si por ejemplo el Swift Boosterjet 1.0 y el Swift Sport son lo mismo o qué onda, ¿no? Y lo que pasa es que el Suzuki llama a sus motores turbo como Boosterjet, así como Ford los llama EcoBoost, Suzuki les pone Boosterjet, ¿no? Entonces ha generado algo de confusión porque se cree que son cosas iguales o diferentes, o sea, como que hay gente que todavía no entiende mucho los nombres de la marca y tal cual, ¿no? O sea, hay un motor Boosterjet 1.0 de 3 cilindros y hay un motor Boosterjet 1.4 de 4 cilindros. Ese motor, el 1.4, lo equipa la versión Sport del Swift, lo equipa S-Cross en las versiones Turbo y Vitara en las versiones Turbo. Y el 1.0 solo está exclusivamente en Swift. Ojalá llegara a más modelos como un Ignis o incluso hay en algunos mercados donde hay Vitara y S-Cross con ese motor. En México tal vez no es tan viable por el estrés al que se sometería y porque son coches más pesados, mayor altura, etcétera. Entonces no está disponible, pero por ejemplo en un Ignis creo que sería una buena opción introducir ese motor. Por acá, ¿creen que el nuevo Yaris ya pueda ser un producto interesante, divertido de conducir y que pueda llegar a México a competir como buen vehículo? Y lo que pasa es que en la mañana publiqué precisamente en Twitter, por eso les decía que sería bueno que lo checaran, la nueva generación del Toyota Yaris, que utiliza una plataforma derivada de la TNGA, que TNGA es como una filosofía de Toyota y que va a tener incluso versiones híbridas con motor 3 cilindros, 1.5 litros de ciclo Atkinson, más el sistema eléctrico del motor eléctrico con la batería. Se presenta en inicio, aparentemente solo llegará a Europa, hay que ver si llega a México. Se me ocurre que pudiera llegar como Prius, parte de la familia Prius, es decir, Yaris seguiría tal vez siendo las versiones que conocemos hoy, que vienen de Tailandia, si no mal recuerdo, y que probablemente este nuevo modelo pudiera sustituir al Prius C o que en América se pudiera conocer como Prius C, porque el nombre Prius tiene mucho más prestigio, por así decirlo, que el nombre Yaris, ¿no? En este lado del continente, en Estados Unidos, hay una familia de productos Prius, ¿no? Está el C, el Prius normal, el Prius Prime y Prius B, si no mal recuerdo, que es una especie de minivan. Entonces, es toda una familia de productos y sabiendo que va a haber una versión híbrida del nuevo Yaris, se me ocurre que de este lado pudiera llegar como tal, ¿no? Tal vez como un Prius C, sobre todo también para justificar el precio, ¿no? Que se va a hacer un precio por encima de los 300,000 pesos, ya siendo híbrido, pues se justifica más o se vuelve más interesante para muchas personas. Por acá, Mazda 2 sedán intermedio o Figo Titanium. Depende de qué buscas. Si buscas mejor manejo y acabados, el Mazda 2 te lo va a entregar. Si buscas equipo y espacio, así como potencia, ojo, potencia no significa necesariamente mejor manejo, significa mejor arranque y mejor resbase, pero en términos generales, por ejemplo, el Mazda 2 se siente mucho más preciso que el Figo. Depende de lo que buscas. Si buscas algo así más de espacio, equipo y potencia, el Figo te lo va a entregar. Si buscas mejores acabados, no te importa tanto el espacio y quieres un manejo más preciso en general, Mazda 2. Los dos son muy buenos autos, ¿eh? Nada más Mazda 2 dinámicamente está un poquito por encima, pero bueno, no tienes ni la potencia, ni el equipo, ni el espacio que tiene Figo. Bueno, del nuevo Golf, que también se publicó una foto, con que traigan el normal, además del GTI y del R. Pues sí, ojalá lo trajeran, pero lo más probable es que no vaya a pasar. ¿Qué coche recomiendas para una chica profesionista y urbana cuya prioridad es ir del punto A al B con seguridad y bajo consumo de combustible? Híjole, como no nos das precio, o sea, puede ser cualquiera, ¿no? Pero suponiendo
que estás alrededor de los 300,000 pesos. Puede ser el Versa nuevo, por ejemplo, 2020, puede ser un Mazda 2, tanto hatch como sedán, o puede ser el Swift. De hecho, el Swift sería mi primera elección, el Swift 1.0 Booster Jet sería como mi primera elección. Es un coche de buen manejo, buen rendimiento, buen equipo, buena seguridad, confiable mecánicamente. Entonces creo que esa puede ser una opción muy interesante. Porque nos preguntan, ¿es la compra inteligente Tiguan por la mayor seguridad? Sí, es inteligente por la mayor seguridad y precisamente porque te ofrece buen equipamiento, ¿no? Un poco más de equipamiento de lujo, que finalmente nadie está peleado con esa parte, ¿no? De tener un poco más de lujo de equipo. Creo que a todo el mundo nos gusta, a mí me encanta tener coches con más equipo. Y que también, y principalmente, te ofrece más seguridad, ¿no? O sea, por un no más precio o no mucho mayor precio, te ofrece todo ese tipo de cosas. Y creo que por eso sí es una compra más inteligente que lo que es tal vez una versión Highline. O sea, yo no iría por una versión Highline, me iría por esta, ¿no? O una R-Line. ¿Cómo queda Tiguan frente a Tarraco? Lo que platicaba hace ratito, Adolfo. Yo creo que queda exactamente intermedio. Es decir, si tu presupuesto es apenas arriba de 500,000 pesos, Tarraco es buena opción. Si ya puedes subir sin llegar a 550, Tiguan sería la siguiente opción ideal. Y si puedes llegar casi a 600, si quieres eso, quieres una Tarraco o una Tiguan, pues bueno, ya ahí Tarraco es una opción interesante. Sin embargo, 6-7 sigue siendo tal vez una mejor relación, no tal vez, sigue siendo una mejor relación valor-precio que cualquiera de esas dos, porque finalmente tienes más potencia, tienes más garantía. Volkswagen, de hecho, apenas acaba de incrementar su garantía. Antes era de 2 años, ahora es de 3 años o 60,000 kilómetros. Bueno, ya es algo. Eh, pues no todos tienen la misma filosofía de garantía como algunas otras marcas, pero bueno, ya lo hicieron, ¿no? ¿Creen que el motor 1.0 del nuevo Onix es un auto pequeño que le va a costar trabajo moverlo? Mira, no lo sé. No lo sé porque se necesita primero pues probarlo, ¿no? Manejarlo. En el caso de Swift, por ejemplo, es un coche más ligero y todo lo hace muy bien. Probablemente pueda ser un producto que se convierta en algo gastón de gasolina, pero no creo, ¿eh? Yo creo que ya ese tipo de motores se ha evolucionado al nivel de ser equiparables a otros de su segmento. Entonces no creo que sea el caso. Amigos, ya me tengo que ir, sigan con la programación de Zona 3. Soy Alonso Maldonado, nos escuchamos el día de mañana. Bye.